Buenos días, estamos en otra sesión de Desde Casa Copé, el canal de podcast de Petróleos del Perú. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de los museos en el Perú principalmente, y todo lo que ello implica. Para ello tenemos a una invitada de lujo, que es la doctora Sonia Guillén. Eh, Faltaría el respeto, si es que voy a hacer un recuento cronológico de toda tu trayectoria, Sonia, pero basta decir que su nivel de experiencia a nivel de museos, tanto en el Museo de Chiribaya en Hilo como en el de Leimebamba en Chachapoyas, en el Museo de Pueblo Libre, del cual fue directora, y en muchos otros museos más, ya marcan de hecho la trayectoria y la experiencia para poder hablar sobre museos en el Perú. Em, Sonia Guillén es arqueóloga de profesión, bioantropóloga, ha tenido varios reconocimientos. El más importante de ellos es el de la Sociedad de Arqueología Americana, que la incorpora como miembro de número. Son muy pocos los peruanos que están con esa categoría. Y de hecho se ha vuelto una experta en momias en el mundo. Por eso que para viajando todo el tiempo o a Egipto o a varios lugares. En fin, siempre tiene que estar con el tema de los restos humanos. Y va a ser una de las últimas preguntas que haremos, estará vinculado a su experiencia de la bioantropología. Pero nos toca el tema de museos. El tema de museos en los últimos años ha tenido una trascendencia importante, no solamente por el crecimiento, digamos, del accionar de los museos o por su visibilización, sino porque han aparecido más museos. Por lo menos en el norte hemos tenido un crecimiento significativo de la infraestructura museística, a partir de los hallazgos de la tumba del señor de Zipán y de otros grandes hallazgos de importancia, la Dama de Cao, qué sé yo, el Huaca del Sol y de la Luna, y en fin, Tucumí, varios otros lugares. Han estado generando infraestructura museística. Yo recuerdo haber planteado en algún momento que el hecho de que tengamos más museos no quiere decir que estemos mejor en ese tema, porque son más problemas, en realidad, son más responsabilidades, sobre todo cuando se trata, digamos, de cuidar o de custodiar colecciones arqueológicas o colecciones históricas de los museos. Entonces, mi primera pregunta de arranque va a lo siguiente, doctora. ¿Son los museos instrumentos de cambio, o transformación en las sociedades? Pensando en el ideal, para comenzar. Después bajamos a tierra y vemos la realidad concreta del Perú. Cuéntanos. Gracias por la presentación y ciertamente nosotros esperamos, construimos, desarrollamos los museos como agentes de cambio. Por eso nos mudamos de la arqueología o la bioantropología y nos damos cuenta que tenemos que trabajar en hacer museos, porque el museo nos responde a todas las necesidades que tenemos de comunicarnos, de educar, de conservar, de promover y sobre todo de atesorar eh, las colecciones transformadas en identidad. Entonces, todo eso debe hacer que sea un agente de cambio. A mí me gusta la idea de que el visitar un museo, en conocer un museo, hace que aquellos que llegan a estos espacios salgan queriendo ser mejores ciudadanos, sean mejores ciudadanos. Los niños que llegan se apropien de ideas que los haga mejores ciudadanos. Pero para eso tenemos que tener buenos museos. Y ahí es donde creo que nos atoramos. Y hay otro factor también que como que nos confunde bastante, nos opaca la realidad concreta de los museos, que tiene que ver con el objetivo real, ¿no? Los museos son principalmente por coyunturas cortoplacistas, lugares en donde vas a entretenerte o a divertirte o pasar un buen rato y, y punto. Pero llega hasta esos niveles solamente.
Yo lo digo porque, digamos, hay muchas iniciativas en las municipalidades, en los gobiernos locales, ya hablando del Perú, por ejemplo, que buscan tener un museo porque piensan de que teniendo un museo tienen su Disneylandia. Voy a ponerlo en el plan lúdico, ¿no? Que no está mal que pueda existir un Disneylandia, que de hecho han experimentado varias cosas raras ahí en varios sectores, Ayacucho, por ejemplo. Pero, pero ¿es ese realmente el objetivo del museo? Yo considero que dentro de ese ángulo aquí pasan dos cosas. Uno, que tal vez querramos hacer algo tipo Disneylandia y ahí habrá que ver qué tanta Disneylandia, qué tan buena Disneylandia podemos hacer, ¿ya? Pero yo creo que el otro gran tema y problema para los museos en Perú es que queremos hacer museos para turistas, ¿no? Entonces ahí ya somos meramente mercantilistas, ¿no? Queremos tener museos que sirvan para traer dinero. Es una buena idea, porque definitivamente el turismo acá en el Perú es nuestro agente de desarrollo económico, la economía naranja, lo que quieras. Pero este enfoque a hacer museos para turistas permite, da una licencia para que nos olvidemos de muchos otros compromisos que tienen los museos. Y entonces seguimos en una historia patética, eh, ya no triste, porque realmente si te molestas ya la tristeza se va a algún lado, pero yo pienso que aquello que escribió Alfonso Castrillón, ¿qué? Hace 30, 40 años, sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea que no hemos llegado a mirar a los museos como un agente de cambio, como un eh, espacio educativo, un espacio comprometido con las comunidades y nos vamos hacia los museos que sí tenemos derechos en el Perú de tener expectativas de tener fantásticos museos y podemos, pero a veces nos quedamos en que satisfaga al turista y por ende muchos museos se quedan en el área de exposición y lo demás no se construye ni se desarrolla. Sí, pues, ese es un tema. Pero además, hay casos excepcionales. Me gustaría comentar un caso muy cercano que tengo, en el cual participé cuando también estuve a cargo del Museo de Pueblo Libre. Este, el Museo Paleontológico de Huacarapuquio, en Junín, ¿ya? Que, a ver, la historia es simple, ¿no? Es un hallazgo significativo. Apareció un tigre dientes de sable en algunas de estas obras de ampliación de la carretera, que es un hallazgo excepcional, teniendo claro que la cantidad de evidencia de tigres dientes de sable que existen en América son poquitísimas, ¿no? En Argentina, y para de contar. Son muy pocas, o solamente el colmillo, un medio cráneo, qué sé yo, pero este tigre estaba casi completo. Es más, habían otros animalitos ahí que todavía están en investigación qué cosas serían, parece que son cánidos. Bueno, lo cierto es que este tigre de sable fue tan emocionante, la idea, el Museo de Pueblo Libre salvó, llevó a un equipo para rescatar los restos, prepararlos, musealizarlos, en fin, apoyamos ahí bastante. Y terminó, estoy hablando de hace 15 años, en un local escolar que ya tenía una sede nueva y se había quedado un edificio ahí, con un par de salas que también las musealizamos, apoyamos allí y terminó el tigre diente de sable. El único objeto, el tigre diente de sable ahí bien puestito. Bacán, pasaron 15 años y no hay niño en todas las comunidades vecinas y en Huacrapuquio que no conozca de memoria la historia de ese tigre que se armó un guioncito pequeñito, ¿no? La niña la primera visita que llegó al museo hace 15 años, ya era la responsable del museo. O
O sea, se generó todo un proceso y solamente con la exposición. No hay un proceso de investigación, no hay trabajo de publicaciones, pero empezamos a averiguar y los trabajos en el tema educativo, trabajos manuales y qué sé yo, y la representación del famoso tigre de Huacrapuquio, se ha convertido, digamos, en un icono, ¿no? Es un poblado, es un anexo, ¿no? No es un pueblo grande, pero de todas maneras puede resultar siendo positivo, pero no suficiente, ¿no? Cuéntanos tu experiencia en Leimebamba y en Chiribaya, porque creo que allí has tenido dos espacios distantes de la capital o de las capitales, en donde obviamente la participación de la comunidad ha sido crucial, ¿no es cierto? Bueno, en mi caso esto tiene que ver con que el hacer arqueología y el recuperar colecciones es lo que conduce a que uno se convierta en un especialista enfocado en museos, Nacedor de museos. hacedor de museos. No, yo no he estudiado ni museología ni museografía. Si volviera a empezar, creo que lo haría y me dedicaría con más ahínco en formarme para trabajar mejor los museos. Pero cuando uno, como arqueólogo, construye colecciones, desarrolla colecciones, en mi caso, sobre todo por trabajar con restos humanos que ya no ahora, antes podía decir que los restos humanos eran el material siempre postergado, mínimamente estudiado. Eso ha cambiado. Sin embargo, los restos humanos pues vienen con pardos funerarios, con textiles, con Muchos cerámica, objetos. comida, etcétera, y es necesario cuidarlos. No es necesario solamente empaquetarlos bien, ponerles su notita y hacer un inventario. Hay que cuidarlos y eso viene a decir que la mejor forma de cuidarlos, yo creo que es hacer buenas exposiciones. Entonces, eso ocurrió en Hilo. Sí. Y en Hilo debe ser un castigo de Dios para un arqueólogo, ¿no? Porque uno en un mes tenías para trabajar el resto de tu vida pensando en cuidar, investigar, a registrar, mandar las fichas al Ministerio de Cultura, etcétera. Entonces, fue necesario hacer depósitos especializados y estos depósitos son parte de museos. Y en, yo tuve la suerte en Hilo de encontrar eh, gente de las comunidades de Moquegua que estuvieron interesadas en colaborar con los otros. Rosa Choque, una mujer tejedora aymara, se convirtió en una conservadora de De textiles primera. extraordinaria, ¿no? Y de material orgánico en general. Entonces ahí ha habido una interacción con gente de las comunidades, ¿no? Sin embargo, en Hilo no ha habido una interacción con la comunidad de Hilo, las comunidades de Hilo, porque es pues una ciudad con migrantes, muchos migrantes de varias partes, principalmente del altiplano, con un empuje económico muy dinámico, intenso y con sus propias tradiciones. Entonces las tradiciones locales como los chiribaya, la arqueología de Hilo, tú lo sabes muy bien, es una arqueología desconocida para los peruanos y sin embargo una arqueología compleja, interesante, retadora y el desierto de Atacama pues nos brinda una conservación Fascinante. fascinante, pero mucho que cuidar. Entonces, ahí nosotros en un principio trabajé con Southern Perú con una beca postdoctoral y los programas de investigación, no testo los programas para ser doctores,
maestrías no están necesariamente involucrados ni en conservación ni en museos. Los museos y la conservación quitan tiempo a la investigación fantástica que se hace y al final, hasta ahora, lo que estos investigadores hacen son cajitas con materiales que se entregan y de los cuales hay un divorcio completo. Yo decidí hacer algo diferente porque encontraba que esa era la forma, ¿no? O sea, cómo dejar que los fardos funerarios que encontré en Hilo cuando llegué por allá en los 90 se sigan convirtiendo en basura, como se han convertido en muchos museos, ¿no? Sí. Hemos enterrado muchos fardos funerarios que ya estaban más allá de cualquier recuperación. Y en Hilo, con la municipalidad del distrito del Algarrobal, hemos trabajado en hacer un museo y nosotros un centro de conservación. Ahora tenemos 100,000 especies. 100.000 especies. Vamos a ver el tema de colecciones luego, pero ya, y en contraste con lo de Hilo, que fue una situación evidentemente atípica en una población, cuando uno hace un análisis del poblado, de la provincia de Hilo y de toda su vinculación, es sumamente complicado, no es como una ciudad convencional que podríamos llamarla así. Por tanto, el nivel de apropiación a un museo, a un espacio, debió haber sido, no sé si específicamente el Museo Chirivaya, que ya tiene muchos años de mantenimiento y de sufrimiento, sino de repente de otro tipo de actividades, en fin. Son reflexiones. Pero en Chachapoyas, en la Imebamba, ¿cómo fue? Claro, pero esos son los grandes contrastes, ¿no? Porque Hilo es una ciudad donde hay un material prehispánico con una conservación extraordinaria y también con condiciones muy especiales, porque Hilo tiene el canon. Hilo tiene una dinámica comercial que hace que tú veas que el dinero circula y que podría encauzarse y se ha encauzado hacia proyectos para el turismo, para la cultura, etcétera. Y estamos en el extremo sur de Perú, en la costa, y Leimebamba está al otro extremo, al otro extremo en condiciones ambientales, en condiciones de comunidad, en condiciones económicas, ¿no? Lo que hay en la cuenca del Utcubamba, lo que estamos llamando Chachapoya, está al otro extremo en el bosque nuboso, donde no esperas conservación de material orgánico, pero donde hay, y en el caso de Leimebamba, muy evidente, es una comunidad conectada con su patrimonio cultural, conectada de tal manera que con este material que nosotros tenemos ahora en el Museo Leimebamba, esa fue la segunda vez, no la primera, sino la segunda vez en que esta comunidad, más o menos diría, tomó Las riendas. las riendas, la decisión, las armas de reclamar que su patrimonio sea también parte de su toma de decisiones. Ahí, desde que los huaqueros encuentran un sitio intacto, en un lugar muy remoto, en un lugar deshabitado por 500 años, la comunidad también reclama que ese material permanezca en su lugar y cualquier cosa que se haga con ese material pase por una consulta. Una consulta, una decisión, local. una Eso opinión. yo creo que ha ocurrido en varias comunidades en Perú, pero es singular porque creo que nos encontramos el hambre y la necesidad, porque de alguna manera desde el Centro Malqui nosotros habíamos estado
trabajando en una propuesta que integre a la comunidad, como trabajadores del museo, como especialistas del museo, y que haya un programa educativo. Y en Leimebamba había también una comunidad exigiendo eso. Entonces, venimos trabajando juntos, ya van a ser 25 años que han transcurrido, y eso es esa a veces es mi excusa, porque yo misma me siento muy mal por lo poco que he escrito, lo poco que he ya puesto en blanco y negro respecto al material y a lo que yo he encontrado y trabajado. Pero es que generar museos, buscar los recursos, eh, lidiar con el sistema, con Hacerlos sostenibles, la es un gestión tema. pública, ¿no? Y ahí te toco el tema, porque después de esas dos experiencias antagónicas completamente, pero que de alguna u otra forma tienen allí un espacio ya afianzado de tantos años, este, tu paso por el Museo de Pueblo Libre debe haber sido pues un choque eléctrico feroz, porque estábamos hablando del museo más grande del país. Me pasó algo parecido, yo fui director antes que tú. Y claro, era qué lujo estar en el museo más grande del país, pero el más dramático y el más problemático de todos. O sea, por los volúmenes de colecciones, por lo antiguo de la institución, por miles de temas, ¿no? Lo cual no quita el hecho de que puedan hacerse cosas. De hecho, las hacemos. De hecho, los amantes de los museos le ponemos punche y hacemos muchas locuras como para lograr objetivos concretos. Si bien tu estancia allí fue de un poco más de un año, tengo entendido, ¿no? Más. Más. Ya. En realidad, yo me acerco a la gestión pública, y obviamente no me acerco, sino que me metí eh, dentro de la gestión pública por un afán de encontrar respuestas a cómo manejar mejor proyectos como los que yo estaba liderando, ¿no? Por eso acepté ingresar a la dirección del Sistema Nacional de Museos, y también porque sentía que este aislamiento de entidades como las que yo estaba viendo era muy pernicioso. O sea, trabajamos un poco contra el sistema, ¿no? Y, pero sí debo decir que cuando se me planteó la posibilidad de tomar la dirección del Museo Nacional en Puebla Libre, lo que me vino es fascinación. Yo creo que fue una respuesta emocional a algo que en el desarrollo de mi vida como estudiante Estaba ahí pendiente. estaba ahí como las esperanzas de qué cosa quisieras hacer. Y yo en ese tiempo que estuve en Pueblo Libre, me entregué a Pueblo Libre. Quise contribuir y bueno, nos pasó de todo, pero eh, aquí he tenido, digamos, una gran oportunidad. Obviamente tú crees que cuando haces algo puedes dejar, encargar, hacer, y es muy difícil, es muy difícil. La gestión de los museos requiere tiempo, dedicación, Adaptación. adaptación, y requiere recursos, ¿ya? O sea, ¿qué haces con todas tus buenas ideas, tu apasionamiento, tus ganas, etcétera, si no tienes recursos, ¿no? Y si encuentras que el, el compromiso del Estado, ¿no? Es un compromiso no entendido adecuadamente, voy a decirlo elegantemente, ¿ya? Entonces, entras en conflicto, ¿no? Las comunidades entran en conflicto y, y nos ponemos en bandos opuestos muchas veces, ¿no? Entonces, mm, a mí digamos,
Yo creo que tengo muchas ventajas de mi vida, que he disfrutado mucho el trabajo que he hecho y sigo haciendo, ¿no? He tenido oportunidades fascinantes. Mis frustraciones también son muy grandes, pero sí creo que teniendo oportunidades como esa y si haces tu aporte, aunque después venga alguien y lo devuelva todo a como estaba. Yo recuerdo que cuando, a ver, mi percepción con el tema de museos es que estábamos muy lejos, muy años luz atrasados en comparación con lo que ocurría en Latinoamérica mismo, ¿no? En los países cercanos o en Europa, en fin, ¿no? Y que hablar del Medio Oriente, que estaban, digamos, explotando en cantidades de museos y cosas maravillosas. Esa era mi percepción. Uy, nos falta mucho por llegar a eso. Tuve la oportunidad de estar interactuando con gente de Iberoamérica a nivel de museos públicos, Ibermuseos, como parte de la gestión pública, y percibía una cosa extrañísima. Para comenzar, es un gigantesco cariño al Perú, ¿ya? Con lo que conocían de gestión pública de museos del Perú, ¿no? Un cariño fabuloso, porque me acuerdo que un año de estos ganó uno de estos concursos, ¿no? El Museo de Tucumán. Y todo el mundo, sí, qué bacán, el Museo de Tucumán es importante, es bonito, es bien logrado, todos los días, pero lo miraban como una cosa así excepcional, ¿no? Y yo les veía en los proyectos en Brasil, Argentina, Colombia, México, eh, cosas fabulosas, ¿no? Con mucho recurso, a veces poco, pero bueno, hasta los cubanos hacían cosas maravillosas a nivel de las ideas de los museos. Este, para mí era muy normal pensar, digamos, en esa vinculación de Tucumé con la comunidad, ¿no? Como lo que conocíamos en Chirivaya, lo complicado de eso, o el mismo Chachapoyas, ¿no es cierto? En Leimebamba, ¿no? Pero nos veían como si fuésemos, esperamos que ustedes, Perú, ya salgan de ese ostracismo, pero porque ustedes tienen mucho que dar, nos decían así, ¿no? No solamente por la complejidad del patrimonio que es fabuloso que podemos tener en nuestro territorio, sino por la actividad de los museos. Y yo lo veía todo lo contrario, ¿no? De repente soy un poco pesimista al respecto. Tú que has viajado también, y has viajado bastante, ¿no te parece que tenemos creo que, falsa percepción de los demás sobre los lindos museos que podríamos tener o no tanto es así? Bueno, va en ambos sentidos, ¿sabes? Porque yo creo que acá hay mucho trabajo en museos que se debe apreciar, ¿no? Nosotros tenemos inclusive una maestría en museología. Acá se está formando ahora conservadores, entonces estamos avanzando. Sin embargo, eh, eh, todo ese logro es un logro personalizado, ¿no? Cuando tú ves es el logro en el Museo de Cao, definitivamente el Museo de Tucumán, lo de Sipán, Sicán, todo tiene nombre, ¿no? Y sin ese nombre, entonces esa gestión tiene una respuesta. Y por eso es que se nos cae la envidia cuando miramos pues los museos en México. Nosotros tenemos un complejo de inferioridad con el gran museo de La la ciudad antropología. de antropología, que bueno, ya no voy a decir nada más, pero en general tú te vas a Chile, a lugares recónditos, tienen un museo mejor puesto que muchos de los museos que tenemos acá, en Colombia, eh, y seguramente que se juntan muchos factores que hacen buenos museos, ¿no? Pero eh, hay, yo diría, una falta de consideración y de respeto a lo que puede aportar un museo. Ya. Gente como Lucho Repeto, Alfonso Castrillón, yo creo que son esos abanderados de qué debemos hacer con los museos. Y reconocemos su emotividad, compromiso, profesionalismo, pero no cunde,
¿no? O sea, no cunde en una forma que nosotros vayamos viendo, no solamente que sigamos construyendo buenos museos, sino que los museos tengan continuidad y además vivan actualizándose, ¿no? En el Museo de Pueblo Libre tú llegabas, creo que y había espacios en donde Tello era quien había cerrado la puerta de ese Y nadie más espacio lo había visto. y nadie más lo había abierto. Entonces, Sí, hay mucho de mística también, mm, ¿no? De esas figuras. Y mira que museos más recientes, no, no quiero hablar mal porque entiendo que hay cambios importantes, pero, por ejemplo, hubo un momento en que cuando ya Walter Alba dejó de ser director del Museo de Tumbas Reales, no había nada que se podía hacer si es que no Walter no bajaba el dedo. O sea, y no es así. O sea, Walter ya tenía toda una trayectoria, había logrado una cosa significativa, pero toda la mística del museo se había personalizado, como tú lo dices, ¿no? De hecho, ese es uno de nuestros grandes problemas en museos que existen actualmente. O sea, tomas la batuta, te enfrentas al F, como le dicen, te enfrentas mucho a lograr objetivos y al final se te convierte en un tema personal, muy apasionada la figura en torno a los museos. pero tal vez más que apasionado puede ser que sea posesiva, ¿no? Y con falta de realismo en que el tiempo va, las momias también se vuelven viejas, ¿no? Y, y, y tenemos que pensar en renovarnos, en dar continuidad, en entregar y cambiar de ocupación. O sea, no puedes vivir angustiada todo el tiempo en que si voy a poder pagar la planilla, voy a poder comprar esto, qué sé yo, pagaremos la luz. No, tiene que mejorar y creo que la relación del compromiso del Estado con su patrimonio tiene que mejorar sustancialmente. Y estos esfuerzos como los que se logran en Chiribaya o en Chachapoyas, que finalmente yo, yo he sido un agente, ¿no? Reconozco, yo he hecho los cambios, etcétera, pero si no hubiera tenido el apoyo económico del Instituto de Bioarqueología, que es una ONG en el Reino Unido, nosotros recibimos nuestros fondos a través del Museo Británico y de un computer money en donde Roxy Walker es La alguien clave, que, ¿no? la persona clave por 30 años. Por 30 años. Entonces ella también y su entidad dice, bueno, pues ya hicimos nuestra parte. Y tú miras y nosotros no hemos hecho nuestra parte. No está. Efectivamente, o sea, todas las iniciativas que puedas ver es porque ha habido una inyección de un fondo, de una institución, de una persona o de un mecenas, vamos a ponerlo así, que da el empuje, muy bien. Y obviamente lo que nos falta es tener ese hábito en el sector público, digamos, de dar continuidad y crecimiento, no solamente continuidad, sino crecer, ¿no? Mm, Es, Por eso cuando me hablan sobre la sostenibilidad de los museos, me irrito, ¿ya? Me irrito porque ya, pues eso es que, no sé, García Márquez en su versión museística, ¿no? O sea, esta fantasiosa realidad de algo que si no está el Estado pagando lo que tiene que pagar, esos museos tampoco existirían. Y los museos privados que estamos soportando, sosteniéndonos con mucha debilidad, eh, ¿cómo hablamos de sostenibilidad? ¿No? O sea, sostenibilidad es construir algo que dure. entonces, Y de qué deberíamos estar hablando, Doc? bueno, resiliencia es una palabra ¿Qué adecuada, acomoda mejor? Sí. mejor. Y sí debemos apuntar a la sostenibilidad. Pero para hablar de sostenibilidad, en el caso de muchos museos,
estamos hablando de turismo. Y los arqueólogos no hemos tenido buena relación con el turismo. Deberíamos trabajar en construir una buena relación entre turismo y museos, ¿no? Turismo y patrimonio cultural, natural, porque no solamente nuestros museos son de arqueología. Entonces, yo creo que debemos meditar, revisar más nuestra realidad. Nuevos niveles de relación, además. Exactamente, y creo que lo estamos haciendo. O sea, por ejemplo, mencionando la experiencia de Tucumán, ¿no? Ya, ahí hay un museo que usa sus recursos y desarrolla un programa que su propia comunidad lo reconoce. Así es. Ese es Entonces, un ¿por tema qué no clave. podemos hacer eso en los otros museos? Ahora, seguramente todos tratamos en el momento, pero hay que encontrar la fórmula, hay que caminar. En inglés dicen, ¿no? El extra mile, ¿no? El kilómetro extra y eh, conseguir ese compromiso. Yo lo digo, es fácil de decir, la retórica en este tema es muy amplia, muy rica, pero la realidad sí es aplastante. Además, tiene que ver con una necesidad de formarse para lograr ese objetivo. Un arqueólogo no necesariamente te lo va a resolver. Tiene que formarse para poder. Claro, eso de que todos los directores de museos tenemos que ser arqueólogos, pues comenzando por eso, creo que deberíamos ir a buscar, inclusive para museos de arqueología, gente que sepa gestionar, ¿no? Administradores, ¿no? Última pregunta que la ofrecí. El tema de antropología, ¿no? De hecho, existe en el escenario, ya creo que ha bajado bastante ese debate en torno a la exhibición de restos humanos, que siempre a mí me parecía una cosa utópica, pero que se da en otros países, hay ciertas prohibiciones y restricciones, ¿de acuerdo? Pero digamos, a Perú, ¿cómo lo ves en ese sentido? Tú tienes dos museos que exhiben restos humanos de una manera totalmente implícita, ¿no? Explícita además. ¿Cómo lo ves a Perú en esa línea? Bueno, lo que hay que aprender es a entender y respetar. Entonces, ese reclamo de impedir la presencia, el uso, la exhibición de restos humanos dentro de museos, es un reclamo que tiene ángulos religiosos, políticos, y que en cada localidad ha encontrado sus, sus razones para manifestarse. En el Perú todo eso hay que también entenderlo. Nosotros vivimos en un país católico en donde parte de los ritos, etcétera, tienen que ver con restos humanos en exhibición, con restos humanos en distribución, Además, creo que la concepción misma de la muerte, ¿no? La convivencia con la muerte, es muy parecida a la de México, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, nosotros convivimos con nuestros ancestros, nos relacionamos con nuestros ancestros de una forma para entender nuestro espacio, nuestro territorio, nuestra tradición, nuestras peculiaridades en nuestra lengua, dependemos de todo eso y los muertos son los que nos acercan a todo eso. Ahora, lo que ahí tiene que ver es que tiene que haber respeto. Y los seres humanos, si tienen que ser exhibidos, deben ser mostrados con respeto y el público debe ser planteado, se le debe plantear si es que quiere ver restos humanos o no. Aquí lo que no hay es lo que hay en otras comunidades en que plantean ejercer su derecho de decidir si los restos de sus ancestros se exhiben o no. Acá yo creo que hay una gran comunidad
que no diría que está de acuerdo porque nadie de repente les ha preguntado o nunca se han sentido cuestionados, pero sí hemos aceptado que las momias, los restos humanos se exhiban, se presenten. Entonces, cada sitio tiene sus espacios, sus razones, y cuando hay que discutir eso, pues discutamos los argumentos políticos, religiosos y entendámoslos, y de repente en algunos casos habrá que actuar de acuerdo a lo que lleguemos el consenso. Entonces, no tenemos por qué basarnos en que esta política funciona, se ha decidido, está operativa en otros sitios y por ende acá también, ¿no? Cuando alguna vez he visto que han devuelto restos de Estados Unidos y que han planteado que se tengan que incorporar a comunidades, no necesariamente a sus comunidades, sin ese conocimiento. Entonces, ahí me parece que estamos jugando a algo que en donde es una teoría de Mickey Mouse que no tiene realidad, pero sí es un tema a considerar. No está en el tapete. Creo que más los temas más álgidos ahorita tienen que ver con género, tienen que ver con decolonialidad, tienen que ver con otro tipo de discursos, con memoria, ¿no? ¿Qué es lo que está más o menos ahorita planteándose, ¿no? Pero es un tema que va a aparecer, sobre todo porque tenemos nosotros mucho patrimonio, mucho recurso de colecciones asociados a esos. Y de hecho ya me ha habido casos específicos de devoluciones, ¿no? Para el caso republicano, guerra con Chile, coloniales, ¿no? Inclusive prehispánicos. Muy puntuales, pero ahí están, ¿no? Entonces es un tema que siempre jala bastante el interés y el atractivo. Me ha gustado mucho la forma en que hemos llevado la conversación. Debo confesarles que la doctora Guillén ha sido mi profesora en la universidad y de hecho esta dinámica de conversar sobre estos temas y hacerlos propios, hacerlos reales en nuestra sociedad es algo que todavía que se extraña bastante de la doctora y las conversaciones que teníamos con ella y que tenemos con ella. Gracias, doctora, por su presencia en este pequeño programa. Lo estamos haciendo en mayo. Obviamente va a salir posteriormente. Estamos dedicados a museos. En mayo es el mes de los museos en todo el mundo. Y ese era el motivo por el cual convocábamos a la doctora Guillén para hablar de algo que nos apasiona. Y esa es la palabra, ¿no? Apasiona estar metido en los museos, ¿no? Y que es un trabajo apasionante, o sea, difícil, complejo, frustrante, todo eso. Pero también es apasionante y yo he encontrado que el trabajar lo que como estudiantes sanmarquinos teníamos esta bandera de trabajar con las comunidades, haberlo logrado en Lindebamba para mí es una de las grandes satisfacciones. Entonces, humanamente, las momias en los museos han hecho Lo han hecho posible. lo hecho. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos en este lindo programa de Casa Copé, del canal de podcast Cultura Copé de Petróleos del Perú.